Desde los albores de la historia, los griegos, tanto hombres como mujeres, se han destacado por ser los grandes pensadores, creadores, investigadores de paradigmas y acciones que aún se mantienen vigentes a nuestros días. El rol de la mujer no podría ser un rol sin importancia, tal como a veces nos enseñan en las escuelas, sobre todo en la época de la antigua Grecia, de una mujer relegada a un gineceo realizando tareas domésticas. No es verdad que la mujer no haya tenido un rol destacado desde la antigüedad en la historia de Grecia. Es por ello que a la mujer la vemos en la mitología, la vemos en la historia, la vemos en la literatura, la vemos en la sociedad. Su verdadero rol ha ido creciendo y modificándose a lo largo de esta extensa historia de Grecia. Comencemos por el rol de la mujer en el mito. En la mitología, la mujer está presente en el monte Olimpo, formando parte del panteón olímpico de los 12 dioses, en las musas, aquellas que inspiraron al hombre en su creación tanto poética como artística. Las mujeres también han sido las moiras o miras. Mujer también ha sido la pitonisa de Delfos. ¿Cuál era el verdadero rol de la mujer? En el mítico Olimpo moraban 12 dioses, 6 dioses hombres y 6 diosas mujeres, en perfecto equilibrio, en un balance armónico, donde ambos géneros estaban presentes en igualdad de condiciones. Las 6 diosas del Olimpo eran la diosa Hera, esposa de Zeus y protectora de los matrimonios y de las mujeres que tenían esposos adúlteros, como le ocurría a ella, Estía, que era la diosa del hogar, Afrodita, que era la diosa de la belleza, Artemisa, que era la diosa de la casa y la maternidad, y Dímitra, que era la diosa de la agricultura, y una sexta diosa, Atenea. Atenea, la diosa de la sabiduría y protectora de Atenas, había nacido no de un parto natural, sino de un tremendo dolor de cabeza de su padre, que obligó a Hefesto, otro dios del Olimpo, a romper su cráneo para que ella pudiera nacer, vestida, armada e inteligente. Las musas también eran mujeres. Calíope, la musa de la elocuencia y la poesía lírica, Euterpe de la música, Clío de la historia, Érato de la poesía amorosa, Melpomene de la melodía y la tragedia, Polimnia de los himnos y la música sacra, Talía de la comedia y la poesía bucólica, Terpsícore, musa de la danza, y Uranía, musa de la astronomía y de las ciencias exactas. Estas 9 musas eran las que inspiraban a los hombres para poder crear en ciencia y en arte. En el imaginario helénico, las moiras o miras también eran mujeres. Eran 3 mujeres que vivían en el inframundo y que eran quienes decidían la vida o la muerte de los humanos. Cloto, que tenía la rueca con el hilo de la vida, Láquesis, que iba midiendo el largo de esa vida de acuerdo a las acciones, y Atropos, que era la que tenía la tijera, que cortaba el hilo de la vida cuando ella lo consideraba necesario.
cuando los grandes reyes y mandatarios de aquellas remotas épocas se dirigían a Delfos y ascendían a través de la vía sacra para llegar hasta donde estaba la pitonisa que les daría su oráculo con la solución a sus problemas, encontraban que nuevamente quien podía darles la solución era una mujer, una sibila que en trance profería diversas palabras que eran interpretadas por los sacerdotes y que terminaba siendo el oráculo, la adivinación, la solución a sus problemas. La mujer estuvo presente con un rol indiscutible en las diferentes obras artísticas literarias que surgen en aquella Grecia posterior al siglo VIII a.C. y que comienzan con Homero. Homero genera una serie de paradigmas femeninos que los vemos claramente en sus dos obras emblemáticas, la Ilíada y la Odisea, que relatan la guerra de Troya, la primera, y el regreso del héroe Ulises a Ítaca, la segunda. En ambas, el rol de la mujer es indiscutible. Aparece en la Ilíada Helena de Troya, la mujer por la cual se desarrolla una guerra. Y en su continuación, en la Odisea, otro paradigma femenino, Penélope, la mujer que ama, que espera el regreso del amado, como prototipo de la mujer fiel, de la mujer que ama sin condicionamientos y que sabe que el amor siempre va a regresar a ella. Y también en la obra de Homero nos encontramos con mujeres que de buenas no tienen nada, como Circe, la hechicera, aquella que transformaba a los hombres en cerdos, o Medusa, que los transformaba en piedra, o las sirenas, que los enloquecían. Más adelante volvemos a encontrar a las mujeres en las obras de los grandes autores clásicos del siglo V a.C., como por ejemplo Esquilo, que escribió gran número de obras, Las Suplicantes, Los Persas, Los Siete contra Tebas, Prometeo encadenado, Orestíada y las Euménides. En las obras de Esquilo encontramos varios paradigmas femeninos que suelen repetirse en otros autores clásicos. Tenemos el caso de Clitemnestra, la madre de Ifigenia y esposa de Agamenón, que venga la muerte de su hija Ifigenia asesinando a su marido Agamenón, y ella luego es asesinada por su hija Electra. Y otro caso también muy emblemático, el de la mujer vengativa, Medea, que es capaz de matar a sus propios hijos ante una infidelidad por parte de su esposo. También en las obras de Sófocles, como Áyax, Filoctetes, Electra, Traquinias, Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona, encontramos paradigmas femeninos y la presencia de la mujer con roles que son fundamentales. Otro autor, Eurípides, que ha escrito cantidad de obras, Alcestis, Medea, las Heráclidas, Hipólito, Andrómaca, Hécuba, las Suplicantes, Electra, Heracles, Troyanas, Ifigenia en Tauris, Ion, Helena, Fenicias, Orestes, las Bacantes, Ifigenia en Aulide, el Cíclope, también tiene algunas de las mujeres anteriores que he nombrado como protagonistas de sus obras. También fueron muy importantes las obras de Aristófanes, que no escribió tragedia, sino comedia. Son muchas las comedias de Aristófanes en las cuales las mujeres tienen desopilantes roles paradigmáticos, pero son muy agradables aquellas mujeres que participan, por ejemplo, de Lisístrata, aquella mujer que disuelve el ejército y que representa a las mujeres ofendidas porque sus hombres pasan largos años en la guerra dejándolas solas en sus casas.
y también en la Asamblea de Mujeres, donde varias mujeres vestidas de hombres llegan a gobernar la ciudad de Atenas y crean junto con Praxágora el protocomunismo de Atenas. Le entregan a los habitantes campos, tierras, dinero, y toda la gente logra ser feliz y los hombres las admiran por su manera de administrar la economía y la riqueza del Estado. Por supuesto que la mujer tiene un rol también trascendental en la historia de Grecia y en la sociedad griega. Las primeras mujeres griegas reunidas constituyendo una familia, o la mujer como integrante importante del núcleo familiar, lo podemos ubicar en el año 7000 aproximadamente antes de Cristo, en los asentamientos en la región de Tesalía, muy cerca de Volos, en la época del Neolítico, ubicados en las denominadas ciudades de Dímini y Sesclo. Y lo podemos ver porque ya desde aquella época las mujeres formaban parte importante de esa sociedad que seguramente era matriarcal y que está representada en las estatuillas encontradas en el lugar y predominantemente en aquellas estatuillas, en aquel arte que representa a Gea, a la diosa madre que también era mujer. Es importante conocer que estos asentamientos humanos de Dímini y Sesclo, donde comienza la primera organización familiar de Grecia, entre comillas, es también la primera organización de asentamientos humanos en toda Europa. Entre el año 3000 y 1500 a.C., en el denominado período minoico, que se desarrolló en Creta y en Santorini, la mujer vivió en un total apogeo porque la estructura familiar reconocía la estructura del matriarcado. Era la voz y la palabra de la mujer la que tenían mayor valor en la vida doméstica. La mujer en la época clásica, en el siglo V a.C., en el siglo de oro de Pericles, es aquella mujer que a veces vemos reflejada en los libros de historia de las escuelas secundarias, en la cual nos comentan que la mujer vivía en el gineceo, recluida, que no tenía acceso a la educación, que simplemente podía criar a sus hijos y medianamente ordenar a sus siervas y que se dedicaban a la costura y a las cuestiones domésticas. Sin embargo, nos encontramos en esa misma época con mujeres de mucho peso político, por ejemplo, Aspasía, la esposa de Pericles, quien era una hetera y que se considera que esta mujer conocía los secretos de los enemigos de Estado de su esposo y se los transmitía para de esta manera él saber a qué atenerse. Y también se dice que Aspasía, que tenía una gran cultura y que manejaba varios dialectos, podía y era quien escribía los discursos de su esposo Pericles. En aquella época había dos grandes ciudades-estado enemigas que eran Atenas y Esparta. En Atenas, Aspasía de Mileto. En Esparta, Gorgo de Esparta. La vida de la espartana era muy diferente a la de la mujer ateniense, porque las mujeres espartanas eran mujeres que estaban educadas para criar hombres para la guerra. Gorgo, reina de Esparta y esposa de Leonidas, el de los 300, refleja en un diálogo: ¿por qué son ustedes, las mujeres espartanas, las únicas que mandan sobre los hombres? Y ella contesta: porque somos las únicas mujeres que son madres de hombres. Cuenta también la historia que estas mujeres despedían a sus maridos e hijos cuando iban a la guerra, diciéndoles itas y epitas, o vienes victorioso trayendo el escudo en tus manos, o muerto sobre él. En el período helenístico es aquel período que es posterior al año 350 a.C.
En ese periodo nos encontramos con Olimpíada, la reina del Épiro, la madre de Alejandro Magno y esposa de Felipe II de Macedonia. Se dice que esta mujer tenía atributos de bruja, que su maldad era tremenda y que mandó asesinar a su esposo Felipe II de Macedonia para que su hijo, a muy corta edad, fuese el nuevo rey. Y otro personaje femenino posterior a esta época, ya que nació en el año 69 a.C., es Cleopatra, la famosa reina de Egipto, cuyo origen era griego, era la última descendiente de los ptolomaicos. Ptolomeo había sido uno de los generales de Alejandro, que se dirigió a la ciudad que también llevaba su nombre, Alejandría, para continuar gobernando el gran imperio que el joven Alejandro Magno dejó vacante al morir. Pasada la época de la conquista romana sobre el territorio griego y la constitución del Imperio Bizantino en el año 395, que duró hasta el año 1453, la mujer nuevamente adquiere puestos de poder y encontramos mujeres emperadoras como Teodora o como Helena. Con la caída de Constantinopla en el año 1453 en manos del Imperio Otomano e iniciada la turcocracia y sumido el pueblo griego a la más grande esclavitud, son pocos los datos que se pueden recabar de aquellas mujeres y de aquellos hombres del pueblo más libre de la tierra que quedó sumido a la esclavitud más servil durante 400 años. La mujer comienza junto a su esposo y a sus hijos a tratar de recuperar la libertad y aún habiendo fallecido su marido en guerra, la mujer continúa la empresa comenzada por él. Es así que hacia el año 1800 resuenan los nombres de algunas mujeres que batallaban a lo largo y a lo ancho de los mares griegos para lograr la conquista de la libertad. Nombres como el de Bubulina Láscari y el de Mandoma Brogenus nos trasladan a grandes mujeres guerreras y otras menos conocidas, anónimas, que se sacrificaron, que se arrojaron desde lo alto de la montaña y por el barranco en una danza interminable de dignidad y de amor a la patria, prefiriendo la muerte antes que la esclavitud o la violación en manos del turco. Año 1914-1950. En este periodo nuevamente el rol de la mujer griega es indiscutible. Participa a la par del hombre en las contiendas bélicas internacionales que sacuden a Grecia, Primera, Segunda Guerra Mundial, y otro hecho muy doloroso en el año 22, cuando los griegos también son expulsados del Asia Menor, luego de finalizarse la Primera Guerra Mundial y por la falta de cumplimiento de los tratados por parte de los turcos. Las guerras, como ya sabemos, son durísimas y la mujer estuvo al lado del hombre, siempre al lado del hombre. Con los hijos a cuestas o enterrando a sus muertos, esa mujer griega sufrida, y como se sabe, toda guerra finaliza siempre con una sumisión mayor de los pueblos a la pobreza, al hambre, y los empuja a emigrar. Así es como la mujer griega también se ve obligada a dejar a su familia y a sus pueblos y a buscar su destino en otras tierras. Generalmente viajan a América o a Australia con algún llamado de algún paisano que anteriormente ha llegado a estas tierras para poder trabajar y obtener fondos para ayudar a su familia. La mujer griega no ha sido a lo largo de la historia helénica una estatua inerte o un ser despojado de historia.
La cultura griega nos ha legado mujeres excepcionales, que reflejan la pasión, el dolor, la fidelidad, la belleza, mujeres guerreras, combativas, mujeres que han podido crear, pertenecer al mundo de la ciencia y pertenecer al mundo de las artes a la par del hombre, constituyendo esa armónica sociedad que ya los griegos nos mostraron cuando en algún momento de su historia pensaron en un Olimpo ideal donde los derechos, las atribuciones y el número tanto de un género como el otro eran exactamente iguales. Vaya nuestro homenaje a todas las mujeres. Musas terrenales. Las musas inspiraron la vida. Algunas etéreas viven en la literatura. Otras existieron entre los mortales. Fue Antípater de Tesalónica que denominó musas terrestres a Praxila, Moero, Anite, Mirtis, Erina, Telesila, Corina, Gnosis y Safo. Corina de Tanagra dicen y cuentan que venció a Píndaro con sus poemas y escribió un poema a su maestra Mirtis de este modo: esa Mirtis a quien hay que culpar, Mirtis, te digo, voz de golondrina, hermana cantora, ella se desvió hacia los cantos de lucha de Píndaro. Gnosis de Locris. De esta contemporánea de Anite se conservan solo 12 epigramas. Ella percibía el alma de las mujeres, sus cualidades espirituales y sus relaciones de familia y amistad. Por eso dedicó estas líneas. Forastero, si navegas a la tierra de las danzas de amorosas, Mitilene, para encenderte con las flores de la gracia de Safo, dile que una amiga suya y de las musas, la tierra locriana, me parió. Y sabiendo que mi nombre es Gnosis, sigue tu camino. Erina de Telos solo vivió 19 años. Escribió epigramas y una obra de 300 versos titulada La Rueca. 53 de los versos encontrados la acercan poéticamente a Safo. Su obra se centró en Baucis, una amiga de la infancia que murió joven. En sus escritos hay algo homérico. Escribió en dialecto dórico y eólico, que le permitieron trabajar otras formas de poesía. Ante la tumba de Baucis. Deja que mi losa, 2 sirenas de piedra y muy lamentada urna, sus dispersas cenizas grises convertidas ahora en sujetos del Hades, canten. Saludo y luego adiós a aquellos que pasen junto a mí, fría y oscura tumba, sean amigos de su ciudad o forasteros de otro estado. Decidles que estos ladrillos sepultan a una novia y también decirles esto, que mi padre me nombró una vez Baucis, que fui criada en Tenos, si quieren saberlo, y que mi alma gemela, Erina, grabó esta solitaria tumba con mi breve existencia. Anite de Arcadia, epigramista y también compositora de poemas líricos. Esa es su obra. Sus versos son breves. Se dice que escribió los primeros epitafios para animales de la historia y trabajó la temática bucólica en la brevedad de sus versos. Anite de Arcadia, Afrodita junto al mar. Este lugar es sagrado para la diosa. Aquí su placer constante es mirar cómo trémula el mar desde la orilla y asegurar el bienestar de los marineros. A todo lo ancho el océano tiembla cuando mira su estatua brillando de aceite. Safo de Lesbos. Y llegamos a la 10ª musa, así la llamó Platón.
Ella era una extraordinaria poeta. Exiliada en Siracusa, se nutrió de tantas culturas, luego de lo cual regresó a Lesbos y fundó la Academia, la casa de la servidora de las musas. Su obra quemada, sus libros han desaparecido, pero los siglos no impidieron que la esencia se destruyera, y ante su ausencia la humanidad la reencuentra para siempre en sus versos. Oda a Afrodita. Tú que te sientas en trono resplandeciente, inmortal Afrodita, hija de Zeus, sabia en las artes de amor, te suplico, augusta diosa, no consientas que en el dolor perezca mi alma. Desciende a mis plegarias como viniste otra vez, dejando el palacio paterno en tu carro de áureos atalajes. Tus lindos gorriones te bajaron desde el cielo, a través de los aires agitados por el precipitado batir de sus alas. Una vez junto a mí, oh diosa, sonrientes tus labios inmortales, preguntaste por qué te llamaba, qué pena tenía, qué nuevo deseo agitaba mi pecho, y a quién pretendía sujetar con los lazos de mi amor. Safo, me dijiste, ¿quién se atreve a injuriarte? Si te rehuye pronto, te ha de buscar. Si rehúsa tus obsequios, pronto te los ofrecerá él mismo. Si ahora no te ama, te amará hasta cuando no lo desees. Ven a mí ahora también, líbrame de mis crueles tormentos, cumple los deseos de mi corazón, no me rehuses tú, ayuda poderosa. Lamento, dulce madre mía, no puedo trabajar, el huso se me cae de entre los dedos. Afrodita, ha llenado mi corazón de amor a un bello